Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Comenzamos el segmento con noticias de último momento. Esta tarde, el Departamento de Policía de la Ciudad de Madera dio a conocer por medio de una conferencia de prensa que hicieron el hallazgo de un cuerpo sin vida de un pequeño entre 2 a 3 años de edad en el condado de Madera. Por el momento no se ha revelado si se trata del menor de 2 años, Thaddeus Ron, que desapareció de su hogar en Madera el 14 de julio. Tendremos más sobre este caso esta tarde a las 5 de la tarde por KC24. Por otro lado, el Departamento de Policía de la Ciudad de Fresno investiga un tiroteo que dejó a una menor con lesiones serias. De acuerdo a las autoridades, el hecho se registró eso de las 2:30 de la madrugada en el área 500 al sur de Winery. La policía informó que se cree que el responsable terminó disparándole a la persona equivocada. Oficiales dicen que la niña de 13 años recibió por lo menos un disparo en la espalda. Se encuentra en condición estable. She's actually sleeping in a room. That's where the round entered this residence through her window and struck her actually while she was sleeping. Oficiales informaron que tras el incidente estarán trabajando con la comunidad para responder preguntas. Por el momento, autoridades desconocen la identidad del sospechoso. Si tiene información sobre este caso, se le pide que se comunique con la policía de la ciudad de Fresno o al programa Crime Stoppers. Y el Departamento de Policía de la ciudad de Los Banos investiga un homicidio. De acuerdo a reportes oficiales, autoridades recibieron una llamada eso de las 6:30 de esta mañana al área de la intersección de la calle B y 8. Esa área se mantuvo cerrada por varias horas mientras oficiales llevaban a cabo la investigación. Y al sur del valle, la oficina alguacil del condado de Tulare investiga una muerte sospechosa. Detectives en el caso dicen que recibieron una llamada un poco después de las 8 de la noche de ayer, avisándoles que una mujer había saltado de un vehículo en el área de Lovers Lane, al sur de la avenida 280 en Visalia. Cuando autoridades llegaron a la escena, se les informó que al parecer la mujer estaba molesta con su novio. La víctima de 29 años de edad tenía heridas en el pecho y cabeza. Fue llevada al hospital en donde murió. Si usted cuenta con información sobre este caso, se le pide que se comunique con la oficina de alguacil del condado de Tulare. Cambiando de tema, ahora nos vamos con AJ Fox y nos tiene lo último, lo que sucede con el clima. Ahí me trabé, AJ. ¿Cómo están las cosas, AJ? Bueno, temperaturas hoy. Hoy es el más fresco de la semana. Temperaturas hoy 92 en Fresno, 91 en Madera y mira Los Banos, 89 grados, por debajo del 90 grados, 93 en Lemoore. Todos el valle un poco de lluvias en las montañas. Mañana igual soleado en el valle, algunas nubes y tal vez tormentas en la tarde en las montañas. Temperaturas van a estar más cálidas, 98 grados en Hanford y Visalia, 99 grados, casi 100 grados en Mendota, 98 en Madera, 96 en Merced, 93 en Los Banos, un poco más cálidas, pero todavía por debajo del promedio. Para los próximos 7 días en Fresno va a ser sol todos los días. Las temperaturas van a elevar cada día hasta el fin de semana. Los vientos regresan el domingo y los mantienen la próxima semana y probablemente el fin de julio, lo que es el próximo viernes. Desiree, regreso contigo. Y regresan a esas temperaturas calientitas. Gracias, AJ. Ahora pasamos con las cifras de casos confirmados de COVID-19 en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 10.970 casos, 104 muertes y 2.706 recuperaciones. El condado de Merced tiene 2.994 casos, 26 muertes y 1.686 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 1.530 casos con 16 muertes y 731 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 41 casos confirmados, una muerte y 32 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 7.876 casos confirmados, 168 muertes y 4.332 recuperaciones. El condado de Kings tiene 3.600 casos con 45 muertes y 2.252 recuperaciones. Y autoridades de salud del condado de Mariposa han informado que el agua residual del Parque Nacional de Yosemite ha dado positivo a COVID-19. El condado recibió la primera prueba positiva este lunes por muestras que tomaron después del fin de semana del 4 de julio. El parque ya está limitando el número de visitantes debido a la pandemia, pero autoridades dicen que se detendrán en abrir las áreas de campamento para el mes de julio.
Y aumentó el número de solicitudes de desempleo semanal. El Departamento de Trabajo reportó que la cifra subió 1.4 millones, mientras algunos estados han tomado marcha atrás en su proceso de reapertura. Algunos economistas dicen que esperan que esas cifras continúen elevando. El Distrito Escolar Unificado de Clovis está pidiendo las opiniones de padres antes de que sus clases den inicio el próximo mes. El distrito llevó a cabo una junta el día de ayer para hablar sobre las precauciones que algunos padres tienen y sobre sus planificaciones para cuando pueden permitir que sus estudiantes regresen a clases en persona. Durante la reunión se reveló que maestros de primaria asignarán trabajos a sus estudiantes para la semana, pero estarán comunicándose con los alumnos 3 veces a la semana y estudiantes entre séptimo y último año tendrán la opción de un horario más flexible por medio de una plataforma especial. Edgenuity itself has teacher lessons embedded into the curriculum that students could access at any day or time that works best for their schedule. There are assessments. El distrito ahora le pide a padres de llenar el formulario en donde indican si permitirán que sus hijos regresen a la escuela en persona cuando reciban la luz verde. Padres tendrán la oportunidad de cambiar de opinión al momento que eso suceda. Por su parte, el salir de viaje es algo que muchos desean hacer en estos momentos, pero un experto de salud dice que eso posiblemente no es una buena idea. Algunos dicen que planean el recibir una prueba de COVID-19 antes de viajar, pero autoridades de salud advierten que una prueba puede salir negativa en la etapa temprana de infección. A traveler from a location with widespread community transmission could be infected between the time the sample was taken and when the person boarded the flight. Expertos dicen que países deberían de tomar los pasos para prepararse en caso que visitantes cuenten con el virus. Por su parte, un líder de la ciudad de Fresno se está asegurando que los más vulnerables de nuestra comunidad estén protegidos contra el coronavirus. Esta mañana, el miembro del Consejo Municipal de la ciudad de Fresno, Luis Chávez, junto con otras agencias, distribuyeron mascarillas a personas de la tercera edad en el centro Senior Citizens Village. Esta es una iniciativa que mi oficina está trabajando esta semana de poder otorgarle máscaras a nuestras personas de la tercera edad. Entonces, esta semana vamos a estar entregando más de 5,000 máscaras en nuestra comunidad, que es el sureste de Fresno. Esta es la primera parada que tenemos, donde vamos a entregar 1,000 máscaras. Y como pueden ver, ya hay muchas personas que vinieron a recibir las máscaras. Y es muy importante que nuestra comunidad sepa que es importante ponerse su máscara, ya que sabemos que el 75% de las personas que usan máscara no van a contraer este virus. Todas las máscaras fueron donadas a asilos al sureste de la ciudad de Fresno. Y el día de hoy dio inicio el proyecto de limpieza en el área Tower en Fresno. La ciudad junto con Neighborhood Industries estarán llevando a cabo una limpieza semanal que incluirá el lavar las banquetas por los próximos 6 meses. Y este fin de semana, el Centro de Albergue para Animales Valley Animal Center llevará a cabo su primer evento de recaudación de fondos para su albergue de animales sin que personas tengan que abandonar su auto. El centro dice que la meta es de poder recaudar $30,000. Por el momento cuentan con solamente 8,000. Personas tendrán la oportunidad de hacer sus donaciones a una distancia social este sábado. El evento inicia al mediodía. Representantes del centro dicen que esas personas que decoren sus autos tendrán la oportunidad de entrar a un concurso. Se elegirá un ganador este lunes, así que ya saben a dónde ir este sábado. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.